50 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Los saludamos muy cordialmente. Hoy no está Thais con nosotros físicamente. Está tomando un descanso justo y necesario. Y entonces, bueno, la intención es que podamos compartir este espacio como todos los jueves, tratando y buscando posibilidades para comprender y para sentirnos cada vez mejor. No sin antes, por supuesto, agradecer muy especialmente que estamos al aire, gracias en la Dirección General de la Estación, a Jaime Nestares, en la gerencia de producción, a Wilix Arcaya, en la producción del programa, Carlos Lara, y en los controles, a César González. Asimismo, recordarles nuestras redes y nuestras vías de comunicación, nuestro portal web rcr.tv y por YouTube y Periscope RCR750 y en el Twitter @RCR750. Hoy es un día bien importante y bien especial. Recientemente vivimos el 8º apagón. Un apagón, caramba, que nos sorprendió a todos el lunes pasado, y que además de todo esto, pues tuvo, digamos, como varias réplicas. De hecho, no, según lo que podemos ver en las redes y según inclusive los chats en que cada uno de nosotros participamos, encontramos que el servicio eléctrico no está totalmente restablecido. Entiendo, para venir aquí a la radio, inclusive escuchaba como había problemas, por ejemplo, en el metro, no está funcionando activo totalmente. Esto lo digo porque en medio de este proceso donde estamos mirando todo lo que significa y la información pertinente que la psicología nos da para esto de podernos sentir cada vez mejor, como les decía al principio, y para esto de podernos alinear con lo que significa conceptos progresivos y sobre todo útiles en relación a la ciudadanía, encontramos que los apagones alteran importantemente nuestra tranquilidad. No hay manera, lo ocurrido el lunes después de ese torrencial lluvia, de esa torrencial palo de agua que cayó, todos los sucesos, todo lo que ocurrió después con el tema de transporte, todo lo que sobrevino, era muy difícil encontrar quien de alguna forma no se sintiera alterado, quien no tuviera muchísimo temor acerca de que se repitiera lo que habíamos vivido en marzo y los días sucesivos. En tal sentido, incluso todavía podemos encontrar que es gran motivo de preocupación. Por eso nos hemos planteado hoy como tema para conversar y para que podamos de alguna manera entrar en materia, mirar cómo es esto de mantener nuestra salud emocional, mantener nuestra salud emocional encendida durante los apagones. Para ello hemos invitado entonces a esta conversación a mi colega querida Yorelis Acosta. Ella es psicóloga clínica y social, jefa del área sociopolítica del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Juntas entonces vamos a conversar un poco. Yorelis está al aire, nos va a acompañar y vamos a conversar un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es la situación emocional, cómo lo podemos manejar y las distintas cosas que de alguna manera vamos a poder ir comentando a lo largo de esta conversación. Bienvenida, Yorelis, buenas tardes.
Hola Marisol, buenas tardes y bueno, te escucho muy lejos, ojalá podamos resolver esto porque estoy tratando de hilar las palabras que escucho, ¿no? Ok. Y felicitarte por este espacio que me parece tan importante, que la psicología tenga una voz más allá de nuestro gremio y que sea de utilidad para todas las personas, en especial en estos momentos que, como tú bien señalas, pues la crisis tiene tantas aristas, tantas dimensiones que ya no sabemos cuál es la más grave, no terminamos de adaptarnos a una cuando tenemos una nueva sorpresa, pero la idea es, bueno, darle herramientas a la gente, decirle cómo nos tenemos que preparar o proteger para vivir en un contexto tan duro y tan adverso como el que nos ha tocado transitar. Es así, Yoreli. Y en ese sentido, por eso, conociendo tu experiencia y además todo el trabajo que con tanto entusiasmo y con tanto esfuerzo llevas adelante, creo por eso que eres la persona indicada para mostrarnos un poquito. Fíjate, a mí me preocupa enormemente que en las redes sociales lo último que he leído es que los venezolanos nos estamos acostumbrando a que no haya electricidad. Eso es absolutamente falso, además de que yo sostengo que no es posible acostumbrarse a la indignidad. En ese sentido, mi querida Yoreli, cuéntanos cómo lo ves y qué podemos mostrarle a nuestra gente. Sí, esa es una pregunta recurrente, tanto nacional como si nos ven de afuera. ¿Será que los venezolanos se acostumbraron a vivir así? No, definitivamente nadie se puede acostumbrar a vivir sin agua, con estas sorpresas de luz, sin transporte, sin dinero, no, o caminando, o sin vestidos, o empobrecidos como estamos todos. Todos estamos afectados por la crisis. Me parece que es todo lo contrario, que somos muy fuertes, que el contexto va contra nosotros y nosotros seguimos contracorriente. Muy golpeados, muy adoloridos, por supuesto, pero hemos avanzado. Aquí hay un país que es cierto, hay personas que se han ido y se han ido también estratégicamente. Me voy, trabajo y le mando a los míos. Otros más desesperados que no ven opción en el país. Pero nos quedamos todavía aquí 25 millones de personas levantándonos todos los días y además caminando un ratico aquí, un ratico allá, llegó la luz, trabajamos, o sea, en unas condiciones totalmente anormales. Totalmente. ¿Okay? Y seguimos aquí y seguimos trabajando. Sí, fíjate que lo que tú mencionas es fundamental. Inclusive, cito una frase de Taís, el 20% de los venezolanos sobreviven porque reciben, como tú bien también lo mencionas, un ingreso externo, y el 80% de los venezolanos sobreviven en pos de un carnet, de una caja y malviven, diríamoslo así, ¿no? Entonces, esas condiciones de indignidad es imposible adaptarse y acostumbrarse a ellas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tenemos que buscar las formas, ¿verdad? Y por eso la pregunta para ti, ¿cómo sostener esta visión que nos comporta, que nos significa, que nos coloca, como tú bien lo dices, en ciudadanos fuertes, resistentes, resilientes, como decía yo en la introducción, cómo mantener nuestra salud emocional encendida aún en casos de apagones? Sí, bueno, yo haría 3 incisos. Primero, que me está escribiendo un amigo sociólogo que nos está escuchando desde Holanda. Un gran abrazo al profesor Blas Renaud. ¿Okay? En segundo lugar, ¿cómo protegernos en un contexto así? A mí este contexto me ha enseñado algunas cosas que voy escribiendo, Marisol, porque esto no está en ningún libro, ¿verdad? Así es. Entonces hemos tenido que apoyarnos en la teoría, en el trabajo de campo que hacemos y en lo que nos dice la piel, porque todos estamos sufriendo de esta situación. Y no necesariamente a uno le tienen que pasar las cosas, aunque a todos nos pasa, ¿verdad? A todos se nos fue la luz, a todos nos quedamos sin agua. Entonces, no necesariamente te tiene que pasar en carne propia para que tú aprendas. El dolor de los otros también nos empuja a cuidarnos y a ayudar. Okay. Eso es una de las, digamos que de las grandes lecciones que a mí me ha dejado esta crisis. O sea, me duele tanto todo lo que está pasando, pero que no me dejo tumbar por la crisis y sigo adelante para ayudar a otros que veo que tienen menos recursos.
Fíjate que vamos a irlo comentando inclusive con más profundidad en nuestro próximo segmento, pero esa frase es fundamental. El dolor del otro nos empuja de alguna manera a hacer algo, ¿no? Yo siempre insisto en que el dolor nos acerca también, que el dolor crea un espacio en el cual podemos mostrar nuestras cualidades, nuestras mejores cualidades humanas, y eso se acerca a lo que tú de alguna manera mencionas, ¿no? Sin duda, además de ello, es frente al dolor, esa ayuda, eso que tú mencionas, cómo poderlo, frente al dolor que tiene que ver con la pérdida de la dignidad, de todas estas condiciones materiales de vida. Entonces, cómo nosotros como ciudadanos de a pie, como la gente del día a día, cómo podemos tener cosas claras que nos puedan ayudar justamente a mantenernos en ese espacio de construcción, en ese espacio de apoyo colectivo. Fíjate que lo otro es no sobreexponernos a unos ambientes que son muy negativos y muy tóxicos, y ahí entran las redes. O sea, hay gente que no debemos seguir, gente que no debemos permitir que nos haga daño, inclusive por las redes, esa gente extrema. Incluso si recordamos lo que está pasando ahora en Puerto Rico, ya hay gente que dice, bueno, se dan cuenta, Puerto Rico 2 semanas protestando y son más fuertes que nosotros. Son 2 condiciones totalmente diferentes. Nosotros tenemos, bueno, otro sistema, otro tiempo, mucho tiempo sufriendo, sí, que además nos hace más débiles, más vulnerables, más golpeados. En ese sentido, entonces, tener claridad de análisis, los académicos aquí tenemos un espacio, poder explicarle a las personas qué es lo que está sucediendo, cómo estamos afectados de la crisis, y que hay una enfermedad social en Venezuela. Nosotros estamos enfermos socialmente y no estamos acostumbrados sino a pensar en la enfermedad como una cuestión física. Me duele aquí, me duele allá. Pero también nos duele, pero nos duele ahorita por factores externos. Entonces, ¿cómo me protejo? Lo primero que yo diría, o ya creo que hemos hecho algunas observaciones, es no sobreexponernos innecesariamente a ambientes que sentimos que nos hacen daño y que son muy tóxicos y lesionan. Entonces, cuide sus espacios de protección, cuide sus espacios de seguridad y no se exponga a espacios donde no va a crecer y por el contrario hay gente que nos puede dañar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y hay una cosa bien importante en lo que dices. Hay gente que hay que dejar de seguir en las redes sociales. Las redes sociales son sin duda nuestra ventana a todo lo que está ocurriendo. No tenemos otros medios, digamos, para podernos informar. Nosotros somos, lamentablemente, unos ciudadanos que estamos muy mal informados, o por no decir desinformados. Pero dentro de las redes sociales hay que escoger a quién vamos a seguir y de quién nos vamos a acompañar. Vamos a seguir sobre este tema en el próximo segmento, mi querida Yorelis, con más profundidad para seguir avanzando en esto de no dejar que se apague nuestra posibilidad de mantenernos saludables emocionalmente en medio de tanto apagón. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, estimada audiencia, aquí estamos de vuelta. Les comentaba al principio, hoy no nos está acompañando Thaís, está en su merecido descanso, y tenemos al aire a nuestra colega Yorelis Acosta, que tiene una vasta experiencia como psicóloga clínica y psicóloga social. Ella es jefa del área sociopolítica del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central, y juntas estamos conversando sobre cómo es esto de mantener nuestra salud emocional encendida durante estos apagones, sobre todo nosotros los adultos, que además tenemos, por supuesto, niños. Los niños también de alguna manera se alteran y por supuesto nos preocupamos por ello. En todo caso, te comentaba, Yorelis, que era interesante que pudiéramos mostrarle también a nuestra audiencia cómo en este trabajo que significa mantenernos informados, y como tú muy bien lo señalabas, hay que buscar y hay que seleccionar de manera muy cuidadosa a quienes seguimos y de quienes nos hacemos eco, sobre todo porque disminuye nuestra esperanza, disminuye nuestra energía, nuestra capacidad de conectarnos con lo posible cuando nos dejamos, digamos, como saturar de estas posiciones a veces tan radicales y tan difíciles a través de las redes sociales, ¿no? Y en ese sentido yo sé que tú has trabajado muchísimo en relación a ese estudio de la emocionalidad del venezolano y cómo ha evolucionado. Cuéntanos un poquito acerca de eso en las últimas cosas que has encontrado, Yorelis. Sí. Yo empecé a trabajar emociones desde hace ya bastante tiempo, sobre todo eso que llamamos este estado emocional normal, de equilibrio, de tranquilidad, por varias razones. En principio porque la cara del venezolano nos decía otra cosa. Los estudios normales, los estudios clásicos, digamos, de identidad, de caracterizar al venezolano, siempre nos habían caracterizado como una persona jovial, alegre, bochinchera, y eso no era lo que me decía la cara. Si nos tomamos ese espacio de ver a nuestro alrededor, ¿qué dice la cara del venezolano? Pues la cara es de preocupación, de tristeza. Yo he visto gente llorando en la calle, gente hablando sola. Entonces, pero ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la alegría del venezolano? Lo otro es que cuando tú te sientas a hablar con cualquier persona, Marisol, la gente te cuenta su problema. En otro momento, nosotros nos sentamos a hablar de otras cosas. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Fuiste a la playa? Te encontraste con no sé quién? ¿Te leíste tal libro? Nuestra conversación se volvió monotemática, y para mí ese es un síntoma de nuestra enfermedad, que solo hablemos de nuestras preocupaciones. Y así un conjunto de síntomas, ¿verdad?, que para mí son síntomas de esta enfermedad social: la queja, el miedo que tenemos en nuestras vidas, que aparece en la piel cuando alguien se te sienta a un lado, cuando alguien incluso te va a preguntar la hora y tú crees que, bueno, que te va a pasar algo malo. Entonces diseñé un estudio sobre el estado emocional, que pudiéramos incluso verlo como sociología de las emociones. Yo le puedo preguntar a la persona: ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es la emoción que predomina en usted? Explicándole pues cuáles son las emociones, y que muy probablemente uno en un día te pasees por muchas emociones, pero hay una que te acompaña principalmente. Entonces, pero si yo eso se lo pregunto a mucha gente, eso me da como un mapa de cómo se siente el venezolano. Y lo he podido hacer en distintos estados, en Caracas, en distintos espacios, inclusive en empresas, ¿verdad? Y bueno, con un instrumento muy sencillo, pero que me discrimina porque es sensible. Hay gente en algunos espacios que se siente más esperanzada, o que se siente más triste, o empresas donde predomina rabia, pero en conclusión, generalmente hay un predominio de emociones negativas, donde la tristeza es la emoción que está arriba. Desde el 2015 que yo vengo haciendo el estudio 2 veces al año, aparecen las emociones negativas arriba. Y yo le llamo fotografías del momento, porque nuestras emociones cambian también.
pero van cambiando también con las vicisitudes del país. Por eso empecé a estudiar otras cosas y a decir desde mi espacio de trabajo, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos psicológicamente para seguir viviendo en este país, porque hay muchos elementos del contexto que nos lesionan, porque las emociones que prevalecen son las emociones negativas, y eso va a afectar algo que para mí es importante, y es un concepto psicológico que se llama percepción de realidad y la percepción de futuro, y eso afecta, pues bueno, nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de crear, de resistir y de imaginarnos una Venezuela posible. Si la emoción que prevalece es negativa, imagínate tú cuál es ese panorama de Venezuela que tú te imaginas enfrente. Sí, sí, fíjate que además tiene mucho sentido lo que comentas, porque justamente desde el lunes yo he podido percibir y he podido de alguna manera escuchar, decía, incluso entre los chats que todos compartimos, una sensación de, bueno, ahora sí, esto va a ser una costumbre, esto que se va a la luz, que sencillamente cómo podemos planificar, cómo vamos a vivir, y es como importante darnos cuenta que ante estos sucesos que nos vuelven, que nos colocan, como tú bien lo dices, frente a estas emociones negativas como es la tristeza, el miedo, inclusive hasta la misma rabia, ¿no? Que te da el sentir que no puedes de alguna manera resolver, es importante poderlas reconocer y darnos cuenta, ¿verdad? En ese sentido, que si bien es cierto que en este momento las tenemos, no tienen por qué marcar todo lo que ha de ser nuestra vida, que podemos hacer algo con ellas, pero que necesitamos reconocerlos. Por eso es que me parece tan importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Entender que la tristeza del 2015 nos está acompañando a los venezolanos, ¿verdad? Como se mantiene arriba, como tú bien decías, y que las emociones negativas modifican negativamente, por supuesto, nuestra realidad y nuestra visión de futuro. No significa que no podemos hacer algo constructivo con esto cuando entendemos que necesitamos cuidarnos o cuando entendemos que necesitamos buscar alguna manera de vincularnos a través de esta tristeza con otros para poder hacer algo distinto con ellos. No sé qué opinas al respecto. Sí, hay un manejo emocional que podemos aprender, que esa tristeza la puedes transformar, que no te puedes dejar abatir por eso. Totalmente. Y sobre todo al que llega además diciéndote, esta profesora, ¿dónde es que trabaja? ¿Dónde, o sea, ¿cómo tú crees que vamos a alcanzar eso? O sea, no dejarnos desanimar. Esas personas yo las me las imagino como lejos, ¿no? Y yo digo que hay dos cosas que a mí me llenan de especial orgullo. Una es decir, que trabajo en la Universidad Central de Venezuela, un espacio de resistencia que ha sido golpeado, que sin presupuesto prácticamente, deteriorado, bueno, con su gente sufriendo, y ahí estamos haciendo cosas. Y lo otro que me llena de orgullo es decir que soy de Yaracuy, ¿no? También uno de los estados ahorita más golpeados, los últimos en enchufarse, en que les llegue la luz, o sea, con unas condiciones de vida realmente difíciles. Entonces, bueno, para mí esas son mis fuerzas también, mis motivaciones, ayudar a la gente, ayudar a los míos. Y cuando digo míos, no es solamente mi familia, o sea, los míos son mis investigadores, mis compañeros de trabajo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que tú lo que mencionas, Yorelis, me permite también decir que estamos haciendo una revisión que no es simplemente el optimismo vacío, sino es el entusiasmo y el optimismo realista sobre lo que tenemos, ¿sí? En el sentido del que todo esto que tú me estás mencionando, tu origen, el lugar de trabajo, que yo comparto porque además es también mi universidad y fuimos testigos la semana pasada de una demostración de civilidad, de amor por la universidad en ese evento de retos y desafíos que la Universidad Central se plantea para los próximos tiempos. En medio de toda esa situación es como muy importante darnos cuenta, ¿verdad? Que caramba, de qué es lo que sí tenemos y qué es lo que sí tenemos que cuidar. En esa labor de la que tú hablas, de no exponernos a ambientes tóxicos que son de toda índole, es como importante también determinar esto, qué es lo que sí tenemos para cuidar, porque eso es lo que nos constituye y nos va a mantener, por supuesto, en una actitud de construcción,
que es lo que es importante en estos tiempos, para mí, transitorios. Esto no es una, como siempre insisto, esto no es la única realidad posible. Es cierto que tenemos muchísimos años en esto, pero que mientras si no podemos de alguna manera hacer otras cosas, por lo menos podemos mantenernos unidos en la oportunidad de poder construir. Fíjate que otra de las cosas que yo he conseguido, Mari, es tener trabajo en una situación como esta, por supuesto, es muy importante. Muy importante, claro que sí. Aunque pensemos que no es suficiente, que lo que ganamos no es suficiente, tener trabajo es muy importante. Se consiguen mejores emociones en la gente que está trabajando. Y la otra consecuencia es estar activo, o sea, seguir haciendo cosas, ¿no? No dejarnos abatir, no quedarnos paralizados, encerrados en un cuarto, que el pensamiento pues te agobie. Y lo otro es buscar ayuda. Si solo no podemos, si tú sientes, mire, yo no puedo con esto, busque ayuda. Un amigo, un familiar, ¿no? Sí. Porque son estos 3 elementos, factores de protección. Y después hay otros procesos que nos pueden ayudar. Sin practicar duda. La gratitud, cuidar los hábitos, cuidar el descanso. Yo resalto mucho el descanso. Creo que le hemos quitado importancia al descansar bien, al dormir, porque no es lo mismo enfrentar una situación difícil agotados a enfrentar una situación difícil descansados. Totalmente. Y además inclusive, porque en la gran mayoría de nuestros casos estamos frente, que es una cosa que leía y me preguntaban con mucho interés. Bueno, es que además los niños que nos rodean, los adolescentes que nos rodean, que tenemos contacto permanente, también no solo es que se angustian, sino que sencillamente si nosotros sentimos que no tenemos recursos para manejar esto, ellos no solo lo sienten, sino que además lo sufren. Y creo que es absolutamente importante entender en esa línea de lo que tú estás planteando, que en situaciones, por ejemplo, relacionadas con el descanso, cómo podernos encontrar con los muchachos, con los niños, con los adolescentes de forma distinta, no solo es un beneficio emocional para ellos, también lo es para nosotros, porque muchísimas veces ellos son finalmente nuestros maestros en ese sentido, ¿no? La frescura con que manejan algunas cosas o inclusive la capacidad de la inmediatez para resolver otras, forma parte también un poco de lo que nos correspondería de alguna manera reconocer. Sí. Fíjate que en ese sentido, Mari, saber cuáles son nuestras baterías. Yo no sé qué nombre colocarle, pero ¿a qué te agarras tú para cargarte de energía buena? A mí me pasa que como a todos, llegas a tu casa, llegas agotada, tienes un día difícil y puedes pensar eso, aquí no hay salida, no puedo más. ¿Qué cosas me ayudan a hacer higiene mental? A resetearme, a olvidar ese día difícil y a llenarme otra vez de energía buena para seguir adelante. Ese inventario de baterías, digo yo, tenemos que tenerlo claro. A la gente que nos está escuchando que se pregunte, identifique eso. Y tú has dado unas respuestas. Los niños, por ejemplo, los jóvenes, nuestra actividad docente, hay gente que siente que, bueno, que ese es tu labor, trabajar y cómo te llenas de esa energía buena. O los que tenemos hijos, tú puedes estar muy agotado y tú ves a tu hijo que te necesita y un abrazo de un ser querido también te llena de energía. Y a veces hasta un bañito, así tengas que calentar el agua, ¿ok? Ayudarte a relajarte un poco. Entonces yo tengo como esa lista de cosas que puedo hacer que me llenan de buena energía cuando me faltan las fuerzas. Así es. También, sabes, me sería muy interesante que conversáramos, Yore, acerca de cómo, por ejemplo, en relación a otras emociones como el miedo, la rabia, inclusive, ¿por qué no? Hasta ese quantum de frustración que de alguna manera, por supuesto, podemos sentir, sobre todo en este trabajo de observación y de recuento que tú has hecho en las fronteras. ¿Cómo has visto tú que estos venezolanos que se mueven en las peores condiciones, ya no es la migración planificada ni nada de esto, ¿no? Y tú has podido observar, ¿qué has encontrado tú como hallazgo en relación a estas emociones que les permitan a estos venezolanos, a estos connacionales, de alguna manera como seguir adelante? ¿Qué tienes tú ahí al respecto? Te digo que te escucho como muy lejos. Estoy haciendo grandes esfuerzos por hilar todas las palabras
que estás diciendo, pero me estás preguntando sobre dos cosas. Una que te puedo decir en relación a otras emociones, ¿verdad? Hemos hablado de emociones básicas, miedo, tristeza, rabia, pero la crisis a nosotros nos estimuló, nos enseñó otras emociones que yo llamo emociones de la crisis. Son estos estados emocionales que son mucho más duros. Por eso es que la gente nos ve de afuera y dice, bueno, ¿pero qué les pasa a los venezolanos? Bueno, estamos en unos estados emocionales de frustración, de cansancio, de colapso, de irritabilidad, de aturdimiento, ¿verdad? Son estados emocionales que no están descritos en la literatura. Y en relación a migrantes, que también me estabas preguntando, ¿verdad? Sí, un poco que la idea, y sobre todo te la planteo para el próximo segmento que vamos a tomar. Fíjate, la idea es la siguiente. En esa observación que tú has hecho, en esa observación de campo que tú has hecho, insisto, con tanto esfuerzo, a lo largo de las fronteras que has visitado, has encontrado situaciones que tienen que ver con estas emociones de la crisis, porque estos venezolanos han tenido finalmente que optar por salir de su casa, dejando incluso a sus hijos, a su familia, para buscar otros horizontes en condiciones muy adversas. Y inclusive sabemos, ya son cifras de muertes, inclusive, sobre todo en el caso de las mujeres, de femicidios, a propósito, en medio de este marco. Entonces, mi pregunta para ti, o más que mi pregunta, mi interés es que compartamos un poco acerca de qué has observado tú en relación a cómo estos venezolanos terminan manejando estos estados emocionales en esa situación tan complicada como es el paso de las fronteras en este proceso. Pero como te decía, vamos a conversar de eso en el próximo segmento. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Podemos citar de 150 a 200 enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar. Comienza primero con una inflamación del pulmón, y esa inflamación que se perpetúa en el tiempo hace que esta elasticidad del pulmón se pierda, y entonces el pulmón forma cicatrices, y esas cicatrices hacen que ese pulmón se ponga rígido. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Un accidente cerebrovascular va a ocurrir cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Esto impide que el oxígeno y los nutrientes que van a llegar a las células pues no le lleguen, y eso haga que las neuronas sufran y pueden morir incluso en ese primer momento si no es atendido adecuadamente. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho.
Bueno, de nuevo aquí con nuestra querida invitada, Yorelis Acosta, que nos está mostrando un poco lo que ha sido su experiencia en todo lo que es el manejo emocional, las emociones de la crisis y sobre todo cómo la vivimos los venezolanos. Mi querida Yorelis, dejaba yo en el aire una invitación a que nos contaras un poquito qué es lo que tú has observado en este trabajo de campo tuyo de observación, sobre todo en la zona fronteriza y lo que ha tenido que ver con nuestros migrantes que en las peores condiciones salen de nuestro país. Sí, bueno, esto es un tema muy doloroso también, porque esa es otra de las cosas de hacer trabajo de campo ahorita que te golpea. O sea, no es, aquí lo que es el empirismo, la objetividad está en otro lado y uno está metido con los rollos y tratando de ayudar a la gente y tratando de hacerle crear conciencia de las vicisitudes a las que se van a enfrentar. Y no es fácil porque la gente se va desesperada, esa es la emoción que predomina. Entonces no hay espacio para la racionalidad, sino que vas empujado, en ese caso también, por el dolor a buscar otro. Y entiendes que hay un segmento muy grande de los venezolanos que lo han perdido todo, sus ahorros, su casa, su comida, enfermedades, no hay absolutamente nada. Entonces, cuando no tienes nada aquí, ¿qué pierdes? Entonces, tienes la esperanza de que hay otro espacio donde tú puedes, trabajar. Pero eso además se alimenta a veces con información falsa, con cuentos, ¿verdad? Que tú escuchas de alguien, bueno, es que yo tengo un primo que se fue, está muy bien y está ganando y no sé cuánto, y no, es difícil, no es así, migrar no es así, tú no puedes llegar ahorita a un país sin documentos, porque además la migración venezolana ha sido tan avasallante, tan grande, que los países también se están protegiendo, claro, sus servicios públicos, su presupuesto, y le dan albergue a una cantidad X y no nos pueden proteger a todos, y mucho menos, otro aspecto del venezolano que también pudiéramos conversar en otro momento, que debemos cambiar. Aquí los servicios son muy económicos, aquí hay mucho paternalismo del Estado, y tú no puedes llegar a otro país diciendo, bueno, deme una casa digna, deme esto, porque las cosas no se manejan así en el mundo. Y de hecho, eso que mencionas es muy importante porque todo lo que está detrás de esta medida, de esta forma de sobrevivir a partir de una caja que no completa para nada en lo más mínimo nuestras necesidades, las necesidades alimentarias, nutricionales, tiene mucho que ver con eso, con eso es lo que reciben, eso es lo que me dan, y es de alguna manera lo que de alguna forma se pretende sembrar. Y evidentemente ese venezolano que sale se da cuenta, está cansado y está sencillamente ha estado muy desvalido frente a toda esta política paternalista, y sale afuera y se da cuenta que afuera todo cuesta. Finalmente esa migración no se convierte entonces en una solución para nada saludable. No, y fíjate que mucha gente que está afuera lo primero que te dicen es, aquí se trabaja mucho. Bueno, aquí también, en Venezuela, sí, para totalmente. poder cubrir tu canasta básica, para llevar los niños al colegio, para vivir, se trabaja mucho. Totalmente, ¿no? totalmente. Y lo otro es que te dicen, bueno, todo cuesta. Empiezan a descubrir que los servicios cuestan, que hay que pagar, que implica... Y nos ha dejado lecciones. Ahorita no es posible no hacer un presupuesto. O sea, cuánto me gané, cuánto tengo, cuánto es para esto y cuánto es para aquello, y cómo estiro una cosa y cómo estiro la otra, ¿no? Así mismo. Como el resto del mundo. Sí, tengo como comentario el que entonces, fíjate, la incertidumbre, la desconfianza, la suspicacia, la ambivalencia del venezolano, producto de toda esta crisis. Tenemos 4 años de emergencia humanitaria compleja, eso no es poca cosa. Y todo este efecto emocional que mencionaba, por supuesto que se recrudece en estos venezolanos, a mi manera de ver, lo que te entiendo, en estos venezolanos que emigran, ¿no? Con lo cual, caramba, los convierte, a mi manera de ver, en unas vulnerabilidades mayores, sin duda. Sí, y cuando tú, porque, tuviste parte de lo que ha sido el trabajo de campo,
que me ha tocado trabajar con personas, preguntarnos cuáles son las emociones del migrante, cómo se va la gente, se va con las emociones más de derrota, de tristeza, de desesperanza, ¿verdad? Arrastrando los pies por todas las cosas que tú estás dejando acá. Pero cuando tú le dices, le preguntas, mire señor, ¿usted lleva dinero? No. ¿Usted lleva un pasaporte? No. ¿Usted lleva comida? No. ¿Para dónde va? A Perú. ¿Caminando? Sí. ¿Y sabe cuántos días va a caminar? Bueno, los que sean necesarios. Sí. Te das cuenta que, bueno, que las probabilidades de llegar, que hay que tener un plan, o sea, de verdad que es muy doloroso. Se han hecho, por supuesto, refugios a lo largo del camino. Colombia, que es de los países que más ha recibido migrantes, tanto que se van quedando en sus calles como los que van en tránsito, ha tenido que hacer muchos planes de ayuda, de emergencia, de información, y que la gente entonces se dé cuenta, bueno, mire, son 3.500 kilómetros. A ninguno de nosotros se nos ocurriría decir, vámonos para Maracay caminando, Maracay. Sí, ¿verdad? sí, claro. Ninguno es así. ¿Y son cuántos? ¿100 kilómetros? Más o menos, son alrededor de eso, sí, señora. De plano, plano. Nuestras carreteras vas caminando en plano. Pero la geografía se desconoce, toda la geografía andina de los otros países. Entonces, bueno, ves que es el segmento más vulnerable, que ha perdido más peso y el que necesitamos ayudar más. De verdad que la solución todavía no lo sé, eso nos quita el sueño también. Pero fíjate, y con esto cierro, Mari, gracias por considerarme, ¿no? Bueno, y para que la gente que nos escuche sepa que yo estoy sentada frente a la computadora, estoy hablando contigo, tengo el almuerzo puesto también, como vuelvo a salir, o sea, así somos está gente, pues. Nuestra vida complicada. Otra de las cosas que yo he aprendido es no llevar las preocupaciones a mi cama, ¿sabes? Porque el sueño y el estrés son las funciones que vemos con más frecuencia que se alteran, ¿no? Que aparece el estrés y que la gente pierde la capacidad de descansar, y el descanso es muy importante. Totalmente. Entonces yo me siento en mi sala a resolver la situación, a crear. ¿Qué le puedo decir a la gente? Ahí leo una cosa que se ha hecho en otros países, leo nuestra literatura, analizo mis resultados, y ya cuando estoy exhausta voy a dormir, pero procuro no llevarme los problemas a la cama. Y es como un entrenamiento. Entonces cuando yo veo la cama me da sueño, la cama es para descansar y la sala es para resolver, ¿no? Yore, ya eso que es tan importante, y por último, antes de que pasemos a nuestro último segmento, te quisiera pedir un mensaje, porque Caracas está de cumpleaños. No está Caracas, la ciudad de los techos rojos, que de alguna manera era la capital del cielo, se ha convertido en esta, ha despedido a tanto caraqueño y tanto venezolano. Y yo te diría, ¿qué le decimos a esta ciudad cumpleañera, a estos habitantes? ¿Qué le decimos, además de desearle feliz cumpleaños, pero qué le decimos que los conecte con la vida? Que somos muchos, que somos fuertes, que juntos podemos construir, que debemos hacer cosas, debemos tener una esperanza, pero una esperanza activa, no esperar que otros resuelvan, no esperar que esto cambie, sino que nos preguntemos qué puedo hacer yo desde mi espacio para colaborar con que esta Venezuela se mueva hacia espacios más positivos, y juntarse con gente que sea también de valor, con gente positiva, para ayudar a otros. Me parece que la gran respuesta también la hemos dado los ciudadanos, y dejar de autolatigarnos de que somos débiles. No, somos héroes. Vale. Hemos resistido mucho, hemos ensayado cosas que han dado resultado y otras no, y que tenemos que hacer esos paréntesis para sacar en blanco las ganancias de la crisis, que aprendí a ser más fuerte, he aprendido otras competencias, estoy haciendo otras cosas, estoy ayudando a la gente. O sea, definitivamente lo que estamos haciendo tú y yo hoy día no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron en la universidad o con lo que estábamos haciendo hace 5 años. Eso es correcto. Y de verdad quiero agradecerte enormemente el tiempo que nos has regalado, esta oportunidad de tener la visión desde la psicología, que se conecta con lo posible, que se conecta con la vida y que se conecta sobre todo con la vida ciudadana. Te lo agradezco infinitamente, mi querida Yori. Felicitaciones y mucho éxito también para ti con este trabajo que estás haciendo. Gracias, mi amor. Y esta será la primera de otras sesiones. Así será. Gracias. Pasamos a un corte y ya volvemos.
Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, mi estimada audiencia, después de esta conversación tan importante y tan rica con nuestra querida colega Yorelis Acosta, y siguiendo un poco una recomendación que ella hacía, que me parece muy importante citarlo. Fíjense, ante toda esta situación de las emociones de la crisis que ella mencionaba, ante toda esta sensación de dolor, ante la pérdida inclusive de nuestras condiciones resolutivas para la vida, como lo hemos visto, ante esta sensación que nos genera tanto estrés, que es inaplazable, también frente a estos temas que tienen que ver con la electricidad, con los servicios básicos, la electricidad, el agua. Es como importante reconocer que hay un punto en el cual necesitamos entender que si necesitamos ayuda, hay que pedirla y hay que buscarla. Yorelis nos decía un amigo, Yorelis nos decía un vecino, recordemos lo que pudimos, las redes que pudimos establecer y desarrollar, las redes de apoyo certeras que pudimos desarrollar en marzo pasado ante este estreno lamentable de la falta del servicio eléctrico. Ese aprendizaje lo tenemos que reactivar y ese aprendizaje lo tenemos que cultivar, pero es importante que frente a ese nivel de ayuda, que es el nivel básico, un amigo, un vecino, los propios familiares, los hijos, nuestros amigos, ¿verdad? Entendamos que hay otro tipo de ayuda. Y ahí quisiera yo hablarles entonces de lo que Psicólogos Sin Fronteras de alguna manera puede hacer en este sentido. Nosotros tenemos un servicio de asistencia psicológica gratuito. Acompañando en el dolor es el nombre de nuestro servicio, que funciona en alianza con el Grupo Social CESAP, una organización con más de 45 años de trabajo comunitario, una experiencia valiosísima. Y allí, en el edificio del Grupo Social CESAP, nos encontramos prestando este servicio. Nosotros vamos a recibirlos a ustedes porque entendemos que cuando ese dolor, cuando esa indignidad de alguna manera nos supera, hay que hacer algo con ellas para de alguna manera poder mantenernos en la construcción de lo posible, mantenernos en la vida. Para tal fin, nosotros tenemos unos números de contacto donde ustedes pueden escribirnos, llamarnos, porque pues recibimos mensajes de texto, WhatsApp, al 0424-292-5604. Repito, 0424-292-5604. Y al teléfono local 0212-860-3885. De lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, nosotros podemos recibirlos allí, al final de la avenida Baral,
cerca de la iglesia de San José del Ávila, para atenderlos y poder conversar con ustedes. Es importante que se comuniquen con nosotros y podamos de alguna manera hacer ese espacio. Tenemos además la oportunidad de poderles ofrecer servicio de asistencia psicológica online, por alguna de las vías, entendiendo pues que si no hay electricidad y si no hay internet, pues la cosa se complica, claro está. En ese sentido, también tenemos el servicio de atención telefónica. Podemos hacer intervención en crisis, podemos trabajar algunas ideas que en ese sentido nos aquejan y que podemos resolver por la vía telefónica. Nuestras redes sociales donde están anunciadas todos estos datos son @PCF-Venezuela, tanto en Twitter como en Instagram, y nos consiguen por supuesto por Psicólogos Sin Fronteras Venezuela en Facebook, también para que podamos, en el canal de YouTube también como Psicólogos Sin Fronteras, y en WordPress también como PSF Venezuela. Todo esto para decirles, querida audiencia, no estamos solos. Todo esto para decirles, como bien nos comentaba también Yorelis, que en la oportunidad, si no podemos hacer otras cosas, podemos por lo menos mantenernos unidos y podemos mantenernos conectados. Que es importante además que entendamos que todo proceso tiene una historia y que es fundamental que la tengamos presente. Para mí ha sido un inmenso placer acompañarlos. Gracias en la dirección general a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Xarcaya, a Carlos Lara en la producción del programa, a César González en los controles del programa. Y bueno, y aquí nos volvemos a encontrar el próximo jueves a esta hora, y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad